Continuamos con el desarrollo de la unidad 8 y el tercer y último bloque. Aquí vamos a ver en el punto 4, continuando con el mismo, todo lo relativo a la oferta, el momento de la apertura de los sobres y las posibilidades que tienen los oferentes de efectuar observaciones. El punto 5 desarrollaremos la preadjudicación y la adjudicación, y en el último punto analizaremos la impugnación de los actos separables, las vías administrativa y judicial, el punto de preclusión que ya lo adelantamos en el primer bloque y las garantías de impugnación. Pasamos a analizar en el tercer punto a la oferta como aquel acto jurídico de propuesta que, ajustada a las exigencias del pliego de la licitación, presentan quienes aspiran a ser seleccionados como co-contratantes, obviamente mediante a ganar una determinada licitación mediante el acto jurídico de la adjudicación. La naturaleza jurídica de la oferta es ser un acto jurídico propio del derecho civil, del derecho privado, y está conformada por todos aquellos documentos exigidos en el pliego relativos a la misma y que a la vez tienen incidencia para el contrato que se pretende celebrar, teniendo especial relevancia el aspecto económico, la oferta económica que realiza un determinado administrado, un determinado particular. Muy importante aquí, el momento de la presentación, la oportunidad debe ser dentro del término establecido en el llamado a licitación. Aquí no rige el informalismo a favor del administrado, como en el mismo sentido de los recursos o reclamos administrativos. Todas las impugnaciones tienen plazos de caducidad preestablecidos en los cuales no rige el informalismo a favor del administrado y que, presentados fuera de término, deben ser desestimados. Debe ser secreta, completa y no condicionada. Secreta porque se presenta en sobres cerrados. Sabemos que puede presentarse en cualquier momento previo a el tiempo máximo establecido en el llamado, completa con toda la documentación exigida y no condicionada en el aspecto de que no puede establecer una condición para digamos, el caso que le sea adjudicado. Muy importante esto del condicionamiento, dado que, de ser así, debe ser desestimada en primera instancia. Al hablar de completas, es importante tener en cuenta que las omisiones o deficiencias no esenciales son subsanables. Aquí sí rige el informalismo a favor del administrado, y por el contrario, aquellas que sean esenciales, que hayan sido determinadas en el pliego como omisiones que llevarán a una desestimación, esta será la respuesta que deberá dar la administración. Tenemos también dos posibilidades: que el llamado sea de etapa única o de etapa múltiple. Esto quiere decir que el momento de la apertura de sobres, si se realiza en una etapa única, se analiza toda la documentación y se los invita a todos los oferentes que así lo hicieron a participar de este acto público. Y en la etapa múltiple son dos momentos. Primero se analiza todo lo relativo al oferente, a la documentación propia del oferente, y luego la oferta económica. El doctor Bustelo bien aclara que, si bien en la etapa múltiple la importancia es que ya puede, la precalificación puede
la administración, a raíz de esto, en el primer momento, si el oferente no cuenta con la documentación exigida, le puede desestimar su oferta, mientras que en la etapa única se realiza todo en un mismo momento. En realidad lo que sucede es que también se analiza en los hechos, en este mismo acto, primero la documentación del particular y luego la oferta económica. Importante tener en cuenta los registros que rigen en la provincia: el registro de constructores de obra pública y el registro único de proveedores. Ello en cuanto a que la documentación relativa a las empresas, a los oferentes, previamente en Mendoza deben aportarse a estos registros que ya precalifican para todas y emiten un certificado que uno lo presenta en cada una. La garantía de mantenimiento de oferta es aquella que tiende a asegurar al licitante que el oferente no retirará su oferta antes del cumplimiento de determinado plazo. ¿Qué quiere decir esto? También sirve para aquellos casos no solo en que se retire previo a la adjudicación, sino mismo con la adjudicación, y entonces aquí la administración podrá ejecutarla para cobrar el premio establecido en la misma. Esto, si bien en épocas de inflación, lamentablemente suele tener más uso del que debería, dado que muchas veces los procedimientos licitatorios se extienden en el tiempo y una vez adjudicado un contrato a un oferente, puede que el mismo no quiera aceptar el mismo. Aquí es donde surge la importancia de esta garantía. Y a diferencia de la garantía de cumplimiento del contrato, que es aquella que ya sí va a garantizar, justamente como lo dice su nombre, el cumplimiento en la etapa de ejecución del contrato, y normalmente es por un monto superior. Ya la veremos en la próxima unidad. Tienen similares formas ambas garantías. Puede ser realizada, normalmente es un porcentaje del establecido en el contrato, y puede ser realizada en dinero, en efectivo, depositado en cuentas de la entidad licitante, giro postal bancario, cheque certificado, títulos públicos, aval bancario, créditos con otras reparticiones del Estado, o la que es más frecuente, común, es el seguro de caución en pólizas aprobadas previamente. Esto quiere decir que hay empresas aseguradoras que brindan esta posibilidad de un seguro de caución, en el cual las empresas pagan un premio mensual, una cuota mensual, y todo el tiempo que dure el procedimiento licitatorio, las mismas van a avalar, a garantizar este momento. Las garantías también, el documento que se emite, el original, debe ser entregado al licitante al momento de la presentación de la oferta, y es devuelto al oferente tanto si no resulta adjudicatario cuanto si resulta adjudicatario, dado que en este caso la va a modificar, la va a cambiar por una garantía de cumplimiento de contrato. La oferta alternativa y variante tiene que ver con dos posibilidades. La primera de ellas es aquella en la cual, cumpliendo en un todo con las exigencias del pliego, se ofrecen distintas soluciones técnicas o financieras que hacen que pueda haber precios distintos para el mismo producto o trabajo. Aquí la oferta básica se presenta en conjunto con esta oferta alternativa, que puede tener otro precio y que también cumple con todas las exigencias del pliego, y puede ser evaluada como otra propuesta del mismo oferente. Tengamos en cuenta que
suponiendo que la oferta básica tiene un monto inferior a la oferta alternativa, puede resultar incluso adjudicado el oferente en la oferta alternativa, dado que no rige exclusivamente la idea del precio más bajo al momento de adjudicar un contrato, sino la oferta más conveniente, por lo que se podrían analizar estos aspectos. La oferta variante, por su parte, es aquella que, modificando las bases del pliego, ofrece una solución con una mejora que no sería posible efectuar en caso de cumplir estrictamente con el pliego. Aquí hay que tener cuidado con el principio de igualdad, porque normalmente esto se da para pliegos o para contratos que no tienen enteramente definido el proyecto a realizar. Normalmente son servicios y que, si bien brindan algunas pautas básicas, algunas condiciones genéricas, las mismas no están totalmente definidas y brindan esta posibilidad de variarlas con la finalidad también de poder contar con precios mejores, siempre y cuando las bases del pliego la establezcan para todos los oferentes y brinden la posibilidad de variar a cada uno de ellos, podría no estar afectándose el principio de igualdad. La instancia de la apertura de los sobres es muy importante, dado que en este lugar, día y hora determinados se va a posibilitar esta apertura y se va a hacer mediante un acto público en el cual se invita a todos los oferentes y sociedad en general a participar de este evento. Se va a elaborar un acta con la documentación que ha aportado cada oferente, y en la misma también, dado que todos van a poder ver las ofertas de los demás oferentes, se pueden incluir observaciones que no van a ser resueltas en ese momento, sino en uno posterior. Luego también existe un plazo normalmente muy escueto, normalmente 2 días o 3 días, para realizar observaciones o impugnaciones. Sabemos que la diferencia entre una u otra tiene que ver con la entidad. Las impugnaciones también, muchas veces, y violando un principio básico de todo procedimiento administrativo, como es la gratuidad, muchas veces debe constituirse una garantía en dinero para poder realizar las observaciones. Es más en esta finalidad de colaborador de la administración, el particular puede realizar algún aporte, cuando observa justamente algún defecto en alguna oferta, él mismo la evidencia mediante esta presentación. También puede ser de una oferta o del procedimiento, obviamente. El momento establecido para la apertura de los sobres normalmente suele ser el mismo del tiempo máximo para presentar las ofertas. O sea, en el día y hora establecidos como momento máximo para presentar las ofertas, se procede minutos después a la apertura de los sobres. Siguiendo con el estudio de las propuestas y la preadjudicación, es importante saber que normalmente se designa un comité de preadjudicación en el mismo con el mismo acto administrativo del llamado a licitación, en la cual se establecen quiénes van a formar parte de ese jurado y quiénes van a ser los suplentes, para el caso que alguno de los mismos sea recusado por alguna causal. Este comité analiza las ofertas, emite un dictamen de preadjudicación y efectúa un orden de méritos de cada una de las propuestas realizadas. Aquí importante tener presente la naturaleza jurídica de este dictamen, que no es un acto administrativo, sino es más bien un acto preparativo a la voluntad de la administración, un simple acto de la administración,
y que si bien es obligatorio la emisión del mismo, no es vinculante para la autoridad visitante que deba adjudicar. Obviamente, y aquí pasamos al sexto punto, la adjudicación, que es aquel acto administrativo en virtud de órgano competente de la administración licitante por el cual se decide cuál es la oferta más conveniente. Y aquí la motivación tiene mucho que ver, dado que si se aparta del dictamen de preadjudicación emitido por el comité, deberá motivarlo con mayores razonamientos, es mayor la carga, la responsabilidad cuando se aparta del mismo, porque puede caer en una arbitrariedad. En tanto que si sigue los lineamientos, el orden de mérito establecido en el acta, en el dictamen de preadjudicación, normalmente la motivación es menor, es simplemente un relato de los antecedentes de del procedimiento de la licitación. Al ser la adjudicación un acto administrativo, aquí sí lo vamos a poder impugnar por todos los recursos administrativos previstos en la ley de procedimiento administrativo, a diferencia del dictamen de preadjudicación que veíamos en el punto anterior, en el cual normalmente los pliegos prevén algún tipo de impugnación, de recurso de impugnación o el nombre que se le dé para poder en una etapa previa impugnar este dictamen y no llegar a la administración. La verdad es que, como decíamos, y como vamos a ver en el último bloque, al ser las etapas sucesivas y no preclusivas en cuanto a la presentación de impugnaciones y de recursos, uno va a poder impugnar en una etapa previa o hasta en la última etapa, cual es la de la adjudicación, el acto administrativo con el cual se emite o se va a designar una persona o se va a conceder un determinado contrato a algún oferente. Hasta ese mismo momento uno va a poder impugnar por cualquier vicio que pudiera haber habido durante todo el procedimiento de licitación. Con esto finalizamos el segundo bloque y agradecemos a todos el habernos escuchado. La impugnación podemos verla desde dos caminos, dos vías, que pueden ser una subsiguiente a la otra o puede directamente optarse por la segunda vía, es decir, la vía judicial. ¿Por qué esto? Debemos tener presente que nuestro ordenamiento rige el principio del agotamiento preceptivo, es decir, obligatorio, de la instancia administrativa como una instancia previa a la judicial. ¿Qué implica esto? Que si uno en principio intenta realizar una presentación administrativa en el ámbito judicial, se la rechazarán por no haber agotado previamente la instancia administrativa. Ello, si bien es el principio, tiene ciertas excepciones que veremos a continuación, muy por encima y en lo relativo a los contratos administrativos propios de esta unidad, pero simplemente decir que la judicial, el acceso a la vía judicial directamente está relacionado con el amparo, que es una garantía constitucional. En los demás casos deberá agotarse previamente la instancia administrativa. En referencia a la instancia administrativa, debemos tener presente que el artículo 112 menciona que respecto a los contratos administrativos rige el régimen de los actos administrativos, el propio de la ley de procedimiento administrativo. Por ello, los recursos previstos
en esta ley serán los mismos siempre y cuando se presenten los requisitos para su procedencia y admisibilidad. Ellos los han visto en Derecho Administrativo 1 y principalmente son el recurso de aclaratoria, recurso de revocatoria, el recurso jerárquico y el recurso de alzada. Tan importante como los recursos es también la solicitud, el pedido de suspensión de los efectos del procedimiento del acto en la instancia administrativa. Sabemos que en esta instancia es potestativa, o sea, la administración puede o no conceder. El artículo 83 de la Ley de Procedimiento Administrativo establece algunas pautas según las cuales que debe merituar la autoridad y según las cuales debería concederlo en estos casos. El primer supuesto es un daño de difícil o imposible reparación, el segundo un vicio grave o grosero en el acto impugnado, el tercero que la autoridad constate que no hay necesidad impostergable de ejecutarlos o que existen iguales o mayores daños a terceros o al interés público. Todas estas situaciones deberá evaluarlas la autoridad y previendo que no generar mayores daños e incluso irreparables, deberá suspender el procedimiento, el acto, los efectos del acto, según sea el caso. La instancia judicial prevé tres posibilidades. Como vimos anteriormente, la acción de amparo es una previsión constitucional, se encuentra en el artículo 43 de la Constitución Nacional y siempre y cuando se den sus requisitos, mediante ella no será necesario agotar la vía administrativa siempre y cuando, obviamente, como dijimos, se den los recaudos necesarios para la interposición de la misma. La acción ordinaria es la acción procesal administrativa, la misma se encuentra regulada en la ley de el Código Procesal Administrativo de la provincia de Mendoza, la ley 3918, y por último la acción de inconstitucionalidad para aquellos actos de alcance general, es decir, los reglamentos que por tener un contenido sustancialmente normativo rigen las mismas pautas que para cuestionar un artículo de la Constitución, una ley provincial o cualquier otra norma de carácter de índole provincial. Por último, el reclamo impropio es a nivel nacional la vía para también reclamar ante o cuestionar actos de alcance general y se encuentra previsto en el artículo 24 de la Ley de Procedimiento Administrativo Nacional. Tan importante como las acciones son las cautelares que pueden interponerse y en principio en la instancia provincial se rigen por las pautas generales de las cautelares que están previstas en el artículo 112 y 125 del Código Procesal Civil de Mendoza. Tan importante como las acciones, los recursos anteriormente analizados en instancia administrativa y judicial, es lo que se denomina la cautelar autónoma. Ello en tanto que es una creación pretoriana jurisprudencial que permite, ante casos de actos o procedimientos administrativos que continúen la producción de sus efectos, para privarlos de los mismos, como sabemos que la suspensión en sede administrativa es potestativa, esta cautelar es autónoma, se pide ante la autoridad judicial para que curse sus efectos en la instancia administrativa respecto de un recurso administrativo que se ha presentado en la misma. Es decir, lo que se busca con esto es suspender los efectos de un acto o de un procedimiento solicitándolo a un juez y habiendo también realizado
una presentación en sede administrativa. A nivel nacional rige una ley que es la 26.854, que regula todo lo relativo a las cautelares contra el Estado. Y respecto de los requisitos para su procedencia, establece a grandes rasgos que se acreditara sumariamente que el cumplimiento o la ejecución del acto de la norma ocasionará perjuicios graves de imposible reparación ulterior, la verosimilitud del derecho invocado, la verosimilitud de la ilegitimidad por existir indicios serios y graves al respecto, la no afectación del interés público y que la suspensión judicial de los efectos o de la norma no produzca efectos jurídicos o materiales irreversibles. Es decir, el estándar establecido a nivel nacional es superior que el estándar a nivel provincial, que es el propio de las cautelares ordinarias, es decir, verosimilitud del derecho, periculum in mora o contra cautela. Respecto de otras impugnaciones, y para no abordar ya demasiado, ya nos hemos extendido en esta unidad, pero simplemente para hacer una mención, que estas impugnaciones que no son recursos, no son los recursos establecidos por la Ley de Procedimiento Administrativo, aquellas van a ser útiles en todos aquellos que no sean actos administrativos, entonces por los cuales no vamos a poder presentar estos recursos que hablamos. El caso paradigmático donde mayormente rigen es el dictamen de la Comisión de Preadjudicación. Ello normalmente se encuentra previsto en los pliegos que rigen a las licitaciones, pero la cualidad aquí y lo que cuestiona el doctor Bustelo y que ha cuestionado también la doctrina en diversos publicaciones es que normalmente se prevé el pago de garantías para poder presentar estas impugnaciones contra el dictamen de precalificación. Ello atenta contra numerosos principios del derecho administrativo, como el de juridicidad, como el de gratuidad, el informalismo a favor del administrado, pero principalmente a la tutela administrativa efectiva. Por ende, debieran ser declarados los mismos inconstitucionales, y esta es la doctrina más reciente de la Procuración del Tesoro de la Nación. Para finalizar, las observaciones, diferenciándolas de los recursos, de las impugnaciones, son aquellas que pueden realizar principalmente los oferentes ante algún cuestionamiento que tengan relativo al procedimiento o a una oferta de otro oferente con la finalidad de que se subsane el mismo. En este tipo de remedio se ve con facilidad el rol de colaborador que tienen los oferentes de la administración. Los mismos están previstos, por citar algunos ejemplos, en el acta de apertura de ofertas que vimos, que pueden realizarlas en el mismo momento de la apertura y se va a dejar asentada en este acta. Se encuentra en el artículo 23 de la Ley de Obras Públicas de Mendoza, en los certificados de obras públicas también, o en la recepción provisoria, en la liquidación final. Y también respecto de estas obras es importante mencionar que no rigen, para que no se pueden realizar observaciones en las redeterminaciones. Las redeterminaciones ya las verán en la unidad correspondiente, pero son estos certificados que tienden a compensar la inflación, y que una vez que son reconocidos no puede realizar ningún tipo de observación ni controvertirlas un particular para poder cobrar el mismo. Con esto finalizamos el bloque tercero y toda la unidad. Agradecemos a todos y estamos a disposición en el mail mío particular, fedemorandini@gmail.com. Muchas gracias.